encuentras, te encuentro, llama Trina, llama gemela, me amo. Me amo, te amo. Lo siento, yo lo siento en mis venas. Yo lo siento. En mi corazón te amo, me Sí. encuentro, llama Trina. Llama Trina. Tenemos que conectarnos hoy día con nuestra iglesia, con nuestro ser interior, cabros. Fuera el pecado. Sí, a ti que estás escuchando, fuera el pecado. A ti que escuchas, sale de eso, pecador. Cierra esa página de internet, pecador. Deja de seguir ese influencer, pecador. Pecadora. Deja de seguir al dueño de Chicken Love You, pecadora. A ti te lo digo, que estás escuchando este podcast. Deja ese pecado y suéltalo ya. Diego, dale tú. Todo espíritu de Chicken Love You. Estábamos soltando palabras proféticas. Al parecer sí. Qué herejía más grande. Vamos a partir este podcast con Un saludo para el de herejía. Chicken Love You. Tenemos aquí una admiradora Sí, fiel. te ama. Lo amo. No es No. coreano, ¿no? Qué estupidez, me están revelando todas las tonterías. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Rulitos de traspaso. Camarita amiga. Hola, Él es camarita amiga. yo soy Camarita Amiga. Mucho gusto a todos los que no me Así conocían. te llamas. ¿Camarita Amiga? Sí, no Ya, tienes perfecto. nombre. Puntos extras se adivinan quién está detrás de la cámara en este minuto. Y no tenemos nadie detrás de la cámara. Está el Espíritu Santo. Boric. Está Boric. Ah, ya. Ya que la Dale, cámara. por favor, dale, por favor. Es que para qué votáis por él. Ey, vamos a hablar. Juan Pablo Seguel, ¿cómo estáis? ¿Bien ustedes cómo están? Bien. Estamos felices de tenerte al otro lado de la cámara. Yo también estoy feliz de estar acá. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Mándale un saludo a tus fans. Hola mis fans, ¿cómo están? Besitos. Síganme en mi canal de Twitch. Oye, di tu canal de Twitch, ¿cómo se llama? Mi canal de Twitch se llama J Pablo Games. Me amo, te amo, siempre. Ahí este es el. En mi corazón te amo, me encuentro. Aquí está J. Pablo en su canal de Twitch. Llama gemela, me Pueden amo. encontrar el contenido que él ha hecho. Ay, no, pero fuera de basta de tonteras. Basta de tonteras. Vamos a hablar el día de hoy de Iglesia Club Social. Me acabo de enterar de esto. ¿Te acabas de Qué enterar? lindo. Le dijimos Chuta, que iba a es que ser no. otro tema y se lo cambiamos a última hora. No, es que nunca responde WhatsApp. No, sí lo respondí. De hecho, ¿a qué hora nos íbamos a juntar? Oh, ¿para qué, vos? ¿Para qué? No, pero normalmente pasa mucho que la iglesia se vuelve como un club social. ¿Y es un club social o no? ¿Qué creen ustedes? ¡Chan! Juan Tengo que Pablo. responder yo al tiro. Obvio, el invitado. Chuta. O sea, tiene ciertos matices sociales, sí, pero el centro no es ser un club social para venir a conocer gente, para pasarlo bien, para conocer polola, no es para mí. ¿Te funcionó? Sí. ¿Te funcionó? No perfecto, pero no era poco eso. Chuta. Continúa. Solo la música. No. No, yo creo que decir que la iglesia es blanco o negro igual es como también heavy, porque en el fondo es un matiz de todo. Como decimos que Jesús tiene que abordar todas las áreas de nuestra vida, para mí la iglesia también es lo mismo. Esa área que se involucra en todos los aspectos de nuestra vida, pero el centro sigue siendo Jesús. Y por lo mismo sean las relaciones de amistad dentro de la iglesia, sean las relaciones de pololeo, de familias amigas que son amigos por mucho tiempo, pero el centro sigue siendo Jesús. Y quiere decir que en verdad es solamente un club social, no, es errado, completamente errado. Claro, yo creo que tiene mucho que ver con el por qué vais, ¿cachai? Como vais realmente a buscar a Jesús, creo que también lo podemos ver de ese otro ámbito, como cuál es la razón para ir a la iglesia, ¿cachai? ¿Qué es la motivación del ¿Cuál corazón? es la motivación de tu corazón y cuál es la convicción de tu corazón? Que es muy importante. Entonces, estas cosas, ¿cachai? Que nos van llevando a la iglesia, es como vaya a la iglesia a juntarte con tu amigo antes y después, vaya a la iglesia a hablar con tu pololo, ¿cachai? O qué sé yo, o vaya a la iglesia a buscar a Jesús, vaya a la iglesia a adorarlo, ¿cachai? ¿A qué vais realmente? ¿Cuál es la motivación de tu corazón dentro de todo? Bueno, varios vienen porque en verdad se arma el mambo después, pues, ¿o no? ¿Les ha pasado? No se puede que responda Orozco. Ah, ¿Orozco? Jamás. Jamás. Que mira, lo que pasa en mi caso, yo me voy a mi casa y se arma el mambo en mi casa. Siempre ¿Qué se más, van a qué más, carretear qué a más la casa quieren de que haga? Andar por Orozco, por los papás de Orozco. Sí, en realidad mis papás son más amigos de mis amigos que ¿Del yo. mambo? ¿Son amigos del mambo? Ah, sí, mira, no sabía. No importa cuando escuché esto, siempre va a haber un mambo en la casa de Orozco. Esto es atemporal. Mi papá invita. ¿Tú haces este tipo de doctrinas dentro de la iglesia?
Amén, hermanas. ¡Hermanas! No dije hermana, dije hermana. No. No puse la S, no puse la S. No. No puede Ya. ser. Yo les quiero leer algo que sale en Hebreos 10. Que dice, preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que aquel día se acerca. Qué importante en verdad es ser iglesia de esta forma y animarnos a qué. ¿Qué creen que nos está hablando este versículo? ¿Animarnos a qué? O sea, yo quiero hacer un pequeño paréntesis igual. La iglesia, cuando nosotros decimos iglesia, no hablamos de un edificio. No hablamos de la Trinidad, la iglesia de la Trinidad. ¿Y por qué me apuntáis a mí? A través de ti, la iglesia de la Trinidad. Estamos hablando de un conjunto de personas que se juntan a adorar a Dios y en su nombre. Sí, yo creo que eso es importante. Con lo que dice la Nico, yo me acuerdo igual mucho cuando Jesús, como estaba con los discípulos y se juntaban como a comer. A mí eso era ser iglesia. Jesús le hablaba. Hay muchas, yo creo que obviamente a lo largo de los 3 años de ministerio que tuvo Jesús hay muchas onces, muchos desayunos que nosotros no sabemos de, ¿cachai? No hay registro escrito. Y seguro que eso era ser iglesia, ¿cachai? Como unirse, Jesús le hablaba, ellos probablemente iban con sus inquietudes, iban con sus problemas diarios, iban con sus cargas, ¿cachai? Y qué más hermoso que eso, ¿cachai? Qué más hermoso que ser iglesia. Pero ahí mismo, el foco era Jesús, ¿cachai? El foco era lo que estaba dando el Padre, y esa es la cuestión hermosa de ser iglesia. Entonces yo creo que cuando hablamos de ser iglesia, hablamos de la iglesia como un club social y que separaron muy fuerte de que, claro, la iglesia es una reunión social, porque es una reunión que junta gente. Pero no tenemos que ir a la iglesia como a juntarnos con gente, ¿cachai? Tenemos que ir con un corazón. Y creo que eso es súper clave. Sí, igual también como respondiendo un poco al versículo que leíste, yo creo que se puede también hacer iglesia fuera de la iglesia. Absolutamente. Sí, que se entienda bien como... Yo creo que... yo lo he hecho, como muchas veces que hemos dicho con mis amigos como, oigan, juntémonos en algún lado, como pasemos un tiempo como en verdad de calidad, no ya de solamente como gastar el tiempo, sino que juntarse a saber cómo está ahí, a saber cómo está tu relación con Dios, a leer un versículo de la Biblia, a aconsejarnos, a exponernos también. Como yo creo que eso también es iglesia, y creo que Jesús constantemente estaba haciendo iglesia, como decía el Marcos, como con sus 12 discípulos, que era su congregación, caminaban por los caminos y ahí estaba una iglesia. Se ponían a dormir así, no sé, en una casa de un desconocido, ahí había una iglesia, esa casa se transformaba en una iglesia. Claro. ¿Y qué? La gran pregunta igual es, ¿puedo entonces hacer de la iglesia como afuera y no venir nunca al lugar? Sí, pues. No. Se le quería ver la cara de la Nico de... Porque muchos se justifican, sobre todo después de la pandemia, es como, no, filo, veo el culto online. Ya, si igual me onda. O filo, me junto con mis amigos de la iglesia, pero no sé, en otro lugar, en mi casa, en un cumpleaños. Claro, que habla de congregarse, habla de que la institución de la iglesia igual tiene una cuestión súper clave en el rol de nuestras vidas, y cuando habla de congregarnos habla de eso. Cuando Pablo, yo me acuerdo cuando Pablo, ¿cachai? Va y deja, no sé, a Timoteo y manda a Bernabé y manda, ¿cachai? A sus diferentes discípulos también a lugares. No los manda como a cachar como están solamente, sino que manda a cachar como a la institución de la iglesia, como a la iglesia, y les dice, onda, oye, si entra tal tipo de persona a la iglesia, sale la cachai, como, oye, si esto pasa en la iglesia, habla una iglesia como una institución, como una congregación. Entonces creo que es súper clave que también nos integremos, porque al final estamos siendo parte del cuerpo. Sí. ¿Qué crees tú, Jota, con esas personas que en verdad se escudan, cachai, con recibir el culto online? Yo creo que es un tema porque pasa mucho que creo que hoy en día estamos, y puede que sea un poco fuerte el término que ocupé, pero creo que hoy en día asociamos mucho la iglesia con un restaurante, que en el fondo si la iglesia no está como llenando mis necesidades emocionales, me voy de la iglesia. Me gustó eso.
Y creo que no es la idea, si al final Pablo también, el autor de Hebreos, que no es Pablo, no sabemos quién No es, sabemos quién es. él dice como no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, Claro. porque creo que pasaba mucho que la gente se chocaba y dejaba de asistir. Y de hecho, ¿por qué digo esto? Porque en la siguiente línea dice, sino que exhórtense los unos a los otros, ¿cachai? Wow. Creo que hay un llamado de exhortación también que tenemos que decir, oye, si en verdad esto no se trata de lo que leí. Muchas veces creemos que es llegar y recibir y listo, me voy con el estanque vacío, a vaciarlo durante la semana para el día domingo llegar a llenarlo de nuevo. Durísimo. Y yo creo que no es eso. Y claro, y van yendo eso tú, que escuchas este podcast, anda a la iglesia. Sí, tú sabes quién estoy hablando. Y la Nico sabe quién le estamos hablando, y Sí. el Diego sabe quién le estamos hablando. Anda a la iglesia. Anda a la iglesia, Longi. Y no solamente, y ojo con lo que voy a decir, porque este podcast igual está como enfocado en JT, que muchos vienen solamente los viernes y no vienen los domingos. Vivo en Talagante, Wow. ¿qué quieres que haga? Vivo en Talagante, Wow. tengo ¿Te excusa. sentiste Creo que aludido? Hablé con el pastor Cooper y bueno, me dijo, flaco, si no querís venir los domingos, vivía 6 horas de acá. Nada, tranquilo. No, sí, No, me pero ahí sentí, permiso. yo conozco mucha gente que vive acá a la vuelta de la esquina, que viene a veces los viernes y los domingos los de ¿En la serio? Diego. Orozco. Yo creo también que algo importante para esa pregunta es diferenciar dos palabras que se confunden harto, siento yo, que es iglesia y congregación. Bueno, Son ¿En la palabras Biblia muy sale diferentes. la palabra iglesia? Sí, pues sí sale. sí. Iglesia. Como, Iglesia, como iglesia creo que sale. sí. Sí. Como una o dos veces, ¿no? Creo que cuando le dice a Pedro, Hartas soy- veces en la iglesia de Era la Antioquía, piedra cuando manda de- saludos a la Sí, iglesia. pero el evangelio. Bueno, en No sé, Hechos claro. sale cuando. No, cuando le dice a Pedro quizá La piedra La de piedra. la iglesia. Sí. Sí, bueno. ¿Cuándo fue? Jesús. ¿Mateo? No, Jesús. no, Claro. Mateo. Están los Mateo. 4 evangelios. Bueno, lo que iba, una congregación es cualquier tipo de lugar donde se van a juntar personas. O sea, una congregación perfectamente puede ser un bar, perfectamente puede ser un cerro. ¿Un bar? Sí, una congregación Mira cualquiera. la cara con que Se me le, mira. está, se le está haciendo agua a la boca. No, Este bar. ¿para qué? ¿Para qué? Se Antes llama- lo hacíamos en el grupo Chicken jóvenes en Love una You puede ser discoteca. una congregación, por ejemplo. Antes lo hacíamos en una discoteca el grupo jóvenes, por 2 años. ¿Cuándo? ¿En los 60? No. Wow. Lo hacíamos Una en la IP, discoteca, dijo. en la IP. ¿En la discoteca de tu familia? No, la IP de acá de Vitacura. Perdón, Mucha quizás discoteca. ustedes son muy pequeños para recordar este concepto, pero en los 2000 salió un término que se llama la cristoteca. Ah, la cristoteca, sí, me acuerdo. Sí, que la eres verdad. viejo. Doy gracias a Dios. Qué vergüenza. Doy gracias a Dios de que no fui por esa generación que que... tenía la idea de reunir jóvenes ¿Sí? por medio de una Ya, discoteca. déjame preguntarte algo. Mira. ¿Cuánta gente está en la iglesia hoy en día? Vamos a ver. Funciona, se nota. Incluso yo creo que ese movimiento iba ¿La a la par con los Pokémones. Entonces los que iban a esas discotecas eran puros Pokémones. Ahí, imagínate. Y estamos viendo dos experimentados en el tema. Por supuesto. Dos cristotequeros. Hijos de Fotolog. Sí, ustedes no van a saber, Lucas, lo que es No. tener Fotolog. Gracias a Dios. Bueno, y el otro concepto es una iglesia. Que en una iglesia se congregan personas también, pero no porque sí. Es con un motivo. Y es, se congregan, bueno, pueden haber iglesias de muchas congregaciones, entonces, de muchas religiones, perdón. Entonces, se congregan por una Denominaciones. religión. No, religión, por una religión. Una iglesia católica. Una- religión diferente. Chan. Que recordemos que religión significa relación. Viene de esa palabra por si acaso. Entonces se congregan para relacionarse con un ente. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo si yo digo, oiga chiquillos, vamos a ver una película, hagamos iglesia. Ya, eso no es iglesia. ¿Sí? ¿Le están vendiendo la pomada cuando le dicen eso? Sí, Totalmente. total. A menos que Pero vayan de yo, Chosen. yo he escuchado a gente, oye, vamos a hacer iglesia al cine. Oh. ¿Cómo voy a hacer iglesia al cine? Amigo, se quiere comer esa mina. Que anda mezclando cosas. Salga de acá, amigo. Sí, Vaya tú a la sabes a iglesia. quién te da. Vaya a la iglesia, amigo. ¿Tú sabes qué está hablando? Sí, te querés los cagüines. ¿Usted escucha tanto cagüín en relación a la La iglesia? iglesia, vos. O sea, tanto Oh. joteo. Acá, Iglesia. partiendo por acá,
tenido que disciplinar varias veces. Partiendo por No, allá. si a mí no me miré, compadre. Ay, pero sí. ¿Qué mensaje tú, Jota, le dirías a esas personas que están escuchándonos ahora que Sí, ¿No? no? ¿Y esa persona sabe quién? ¿Tengo que mirar la cámara? Sí, y apuntar con un dedo. Tú. Yo hice. ¿Un dedo acusador? Esa Tú, persona que sabe no quién has es y venido. no es de la que hablamos antes, que es lo más heavy. Sí, Es no, otra persona. pero esa gente que tal vez como en este tiempo ha estado como dolida con la iglesia, Uy, heavy. ¿qué le diríais? Como ¿qué mensaje le transmitiríais, ¿cachai? Como Heavy. a esas personas? Yo me acuerdo de un testimonio muy personal que me pasó. Llora. Porque llora. No, lo que pasa es que me acuerdo que me había enojado con una situación puntual con mi iglesia y me había ido. Mi antigua iglesia, no la Trini. Está perfecto. Ah, Y me acuerdo tan que pasé. perfecta. Para nada que estoy yo, entonces. Y pasó, Concuerdo. estuve como 3 meses en los que no fui a la iglesia. Y me acuerdo que me llamó una persona. Y de hecho era una hermana, era como el portero. Porque le preguntó a los jóvenes, así como, oye, ¿han visto el Jota? ¿Han visto el Jota? No lo hemos visto, ya, sienten su número. Y me llamó. Oye, me dijo, ¿sabes qué? Recuerda que Dios te ama y te está esperando aquí con los brazos abiertos. No. Durísimo. Lo perdí. Y te cortó. Y me cortó. Y el domingo siguiente fui así, pero con todo. Qué importante Y al eso. final, si tuviera que decir, es como que no lo llamaría como con juicio, así como decir, ¿sabes qué? Congrégate porque va a caer fuego del cielo, sino que en verdad recuerda que hay una persona que está esperándote ahí con los brazos abiertos y no somos nosotros, es Jesús. Yo sé que también lo puedes encontrar en la comodidad de tu casa, de otras maneras, pero hay una riqueza en venir a la iglesia, en estar aquí, en ver a las personas, y creo que eso es muy lindo. Y si es que hay alguna herida en tu corazón o si es que ha pasado algo también, perdonar. Yo creo que eso es muy importante. Aprender a perdonar a las personas que te han herido, y que si estáis cometiendo algún tipo de error, que también he visto gente que sale a la iglesia porque se siente muy pecadora para venir, loco, déjalo de lado. A Jesús no le importa, a nosotros tampoco, y vuelve nomás con nosotros. ¿No? Hay una frase muy cliché que dice como la gente cuando busca la iglesia y no encuentra gente perfecta, y dice como la iglesia no es un lugar de gente perfecta, es una casa de pecadores. Es una casa de pecadores. Y ¿De es verdad, po? cierto, es cliché, pero es cierto. Pero también de pecadores, pero santos. El Otto siempre contaba, que no sé si le pasó o lo decía como un ejemplo, pero decía que como que cuando a él le decían, oye, es que esta iglesia y la iglesia está llena de hipócritas. Y el Otto decía como, oye, sí, tenés razón. Pero bueno, siempre hay lugar para uno más. y es verdad, pues como que a veces se nos olvida un poco de que la idea de la iglesia de Jesús es que no fuese perfecta. Incluso cuando a Pedro le pasan las llaves de... O sea, le dicen como, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pedro valía caca en ese punto, así, de verdad, valía caca, así fue como, creo que no sé si unos versículos después o antes, fue cuando le dijo a Pedro como, Satanás, aléjate de mí, así le dijo Jesús a Pedro. Entonces en verdad no está fundada en personas perfectas, Claro. está fundada en Cristo. Y siempre acordarnos que nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros amigos, ninguno es perfecto y ninguno, todos pueden pecar y siempre vamos a tener eso porque es parte de nuestra humanidad, entonces siempre como nunca estar con ese dedo de juicio a la gente. No me juzguen. De hecho, creo que si hay algo que me Vamos gustó... parando de pegar, entonces. Algo que me... Vamos parando de pegar. Una y una. Algo que me gustó mucho de la... Porque me confirmé hace poco acá en la iglesia. El Ah. domingo pasado. Y yo vengo del mundo pentecostal. Entonces, pete pete. En el pete pete. Y le vamos a pasar un... Remolineando. El pandero se lo puedo pasar al fin. ¿Le pasáis el cetro? El cedro. Y pasa mucho, no voy a dar nombres de iglesia ni nada, pero pasa mucho que muchas veces la gente tiende a endiosar mucho a los pastores. Wow, Endiosarlos absolutamente. mucho. Como que este pastor no se puede equivocar, no puede, como que si se equivoca no dice ningún, no sé, si se pega en el dedo chico del pie, dice solamente salmos, ¿cachai? Amén, aleluya. Y no es cierto, ¿cachai? Y de hecho, una de las cosas que nos dijeron acá como iglesia anglicana en sí, que me gustó mucho como aplicarla a la vida en general, es que al final como que son personas que tenés que mirarlas como un hermano mayor. Sigue siendo un hijo de Dios, ¿cachai? Que te lleva un poco más de ventaja, pero no tiene ese estatus de santidad, por así decirlo, que no se va a equivocar nunca, o que tiene que no cometer ningún error, ¿cachai? Que muchas veces nosotros, como congregación, le ponemos mucho esa carga a la gente. Y creo que al final el tener expectativa o expectativas que son irreales de las personas, tiende a decepcionarnos y a formar ideas en nuestro corazón que no son reales. Brigio, absolutamente. El reverendo. Oye, Reverendísimo. ¿Con qué denominación de iglesia se crecieron? Acá.
toda la vida. Anglicano. Católica, yo católico. Católica. Brigio, pentecostal. Pete, pete. Brígido. ¿Tú? Jucum. Bautista. Bautista. Jucum. Hoy tenemos la media mezcla acá. Sí, como... Un bautista, un católica, una anglicana. ¿Qué tipo de Todo persona eres? Y un pete, pete. Según la iglesia donde creciste. Pentecostal hace Pentecostal. Twitch. Oye, pero también eso es un tema heavy porque dentro de Chile somos uno de los países que tiene más denominaciones en el mundo. Y yo creo que eso es Es horrible. Es un error ahí. Hay que una se le parte dejó a heavy. cualquier... Sí, Perdona, pero cualquier Sí. persona haría una iglesia y sí, es verdad. tenemos No hay una un masa. orden. De hecho, a mí lo que me da mucha pena siempre es como, por ejemplo, cuando voy por me acuerdo cantidad, cuando iba al CREAS de Pudahuel, porque servía en una fundación que servía a los niños que estaban en el Sename. Y loco, camino para allá, tú en una cuadra fácil te encontrás 4 iglesias pentecostales. impresionante. Que deben haber sido la misma iglesia que en algún momento se dividió por diferentes peleas y se fueron a formar su propia iglesia. Digo, Sí, en vez de ser una eso, iglesia loco, eso en grande, el sur se da mucho. Yo Sí. me acuerdo que había en iglesias que era una división de una iglesia y los hermanos se iban y quedaban embarrados. Voy hablando de esas cosas, ¿puedo invitar al pastor Soto? No. Olvídalo. Ya, po. Ay, este otro Oye, ¿qué con pasó su con el día del herejía. arroyo? Próximamente. Ya viene, Próximamente. ya viene. Viene volando. Muy bien. Sí, ahí va. Ay, Yo miré. No, pero en verdad con el podcast el de hoy queremos animarlos a que se puedan no solamente venir los viernes, sino que congregar los domingos, porque es muy importante Sí. que no hagamos de la iglesia un club social, que no vengamos por el carrete que se arma después El mambo. el mambo, sino que en verdad vengamos para adorar al único que es digno y conocer más a Dios, a Jesús. Come on. Sí, y personalmente hay muchos domingos que yo no he querido ir y termino yendo porque entiendo que no es un tema de la gente que voy a llegar a ver, que puede ser bueno o malo, ¿cachai? Como hoy la gente que puedo llegar a ver, no sé, que lata ver a esta persona o que bacán ver a esta persona. No se trata de eso, se trata de Dios, de hacerlo por amor. Yo creo que esa es la motivación correcta y por qué todos deberíamos hacerlo en realidad. Dejemos hacer tanto las cosas acerca de nosotros y empecemos a enfocarla en Dios. Como muy Buena, ególatra. qué Como muy tremenda ególatra. palabra. ¿Palabra del cierre? Sí, no, sumarme a lo que dicen los chicos, en verdad. Estoy, pero convencidísimo de que cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones por Dios, aunque esa decisión sea loco, no debe faltar ningún domingo y tratar de cumplirlo al 100%, Dios también empieza a madurar en sí ciertas cosas que hay en nuestro interior. Y yo creo que cualquier Carácter. persona que quiera como buscar más de Dios, lo mínimo que tiene que hacer es empezar a congregarse en la iglesia. Come on. Y no puede ser quizás necesariamente la Trinity, sino que también orarlo, decir, Dios, ¿dónde quieres que esté? ¿Cachai? Me acuerdo que cuando llegué a esta iglesia logré mucho. A mí no te tincaba para nada. Yo vi una foto de ¿No Alfredo te vestido de tincábamos? campanita y dije, esto es una iglesia católica, no voy a llegar acá. De Y- campanita. de campanita. Y Dios me Qué trajo. fea esa cuestión. Y hasta el día de hoy, pero estoy agradecido. Estoy agradecido. Así que Amén. orar no es importante. Sí, y ahora como dicen los Lolos. mormones, esta es realmente la iglesia verdadera. Ah, Con eso termino. Que mi papá era mormón, entonces... Tu para, amor. Chuta. Quedaron ciertas arrepiéntate. ¿Han cachado esa, que estas creencias como que tienen mucho esa cuestión de que no, esta es la iglesia verdadera y odian a todas las demás? Ya, Oye, ya con pero, eso. ¿es verdad que el libro mormón lo escribieron a través de una piedra? No sabía eso. ¿No viste el capítulo de South Park? Pero mira la referencia que Cacha la Ahí el líder. Chicos de Piros, no escuchen. tontera que está líder hablando. del grupo de jóvenes. Con esto cerramos el podcast el día de hoy. Los animamos, los extrañamos mucho de lo que nos hemos visto. Ojalá verlos pronto. Y al Síganos dueño- compartiendo. Y al dueño de Chicken Love You, @ Ya, Juan dale, Muñoz. la Sí, gracias por auspiciarnos al dueño de Chicken Love You. Chicken Love You, gracias por el auspicio. Chao, chao. Nos vemos la Chao, próxima chao. Adiós. semana. El comercial. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si mezclas No era esto. Había puesto la mina esta.